tu estado esté en color rojo, solo las actividades esenciales como la producción y venta de alimentos pueden trabajar con las medidas de prevención necesarias como la sana distancia y la sanitización. En naranja, se suman actividades no esenciales como hoteles y cines, pero solo a la mitad de su capacidad y siguiendo las medidas de prevención. Además, podremos acudir a los parques cuidando el 30% de capacidad. Si está en amarillo, las actividades no esenciales como restaurantes, hoteles y podrán estar a un 60% de capacidad con las medidas de prevención. Finalmente, cuando esté en verde se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información visita coronavirus.gov.mx. Juntos saldremos adelante. Gobierno de México. Muy buenas noches con todas y con todas las personas que están presentes el día de hoy, en diferentes medios de comunicación, personal de CEPROPIE que nos hace el favor de transmitir a través de diferentes medios esta conferencia de prensa desde la Ciudad de México, aquí en Palacio Nacional. Un saludo también a todas las personas que nos están sintonizando precisamente a través de esta transmisión y que lo hacen lógicamente interesadas en conocer cuál es la situación que guarda la epidemia de COVID-19 en México, así como la información que noche a noche hemos estado actualizando en relación pues a esta nueva intervención de salud pública 100% preventiva, que es precisamente la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 con el objetivo de poder prevenir la enfermedad COVID-19. Como todas las noches vamos a empezar entonces actualizando los elementos estadísticos de la evolución y el comportamiento de la epidemia en México y seguiremos con la información relevante en relación a vacunación y otros puntos. Vamos a pararnos para venir de este lado. Gracias. El día de hoy quisimos también iniciar la conferencia recordando que precisamente hace un año, el 22 de enero del 2020, dábamos precisamente la primera conferencia de prensa en relación al tema de COVID-19. En esos momentos apenas estábamos dentro del mes de enero y eran algunas semanas las que habían transcurrido desde que se había conocido primero este clúster de casos de neumonía de personas que estaban enfermando en Wuhan, China, pero que no se tenía identificado un agente. Semanas después, ya para la primera semana de enero, se publicaba precisamente que era un coronavirus el que estaba involucrado en la generación de estos casos, pero que además este coronavirus no se conocía o no había sido previamente identificado y se lo catalogaba como un novel coronavirus. Posteriormente, en el tiempo, recibiría la clasificación que ahora ya todos en el mundo utilizamos, que es precisamente SARS-CoV-2, que se refiere al componente clínico, la enfermedad que en su momento produce este virus, la familia a la que pertenece, que es precisamente la de los coronavirus, y el 2 precisamente para diferenciarlo en relación a previos variantes o virus similares que habían ya ocasionado también afectación en ciertas regiones del mundo, como lo fue por ejemplo el MERS y el mismo SARS en sus diferentes momentos. Asimismo, el día de hoy pues estaremos cumpliendo 316 conferencias de prensa con la del día de hoy, a través de las cuales siempre el principal objetivo ha sido poder informar a la población de manera clara, transparente, con todos los datos que siempre tenemos a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 32 entidades federativas comprometidas a través de sus equipos técnicos en campo, en todas las unidades de salud, en los servicios estatales de salud, precisamente con poder identificar, atender y en su momento dar seguimiento a todas las personas que han desarrollado esta enfermedad
Cuando se daba esta primera conferencia de prensa, ya el 22 de enero del año pasado, habían al menos sucedido ya 2 eventos importantes en México. Desde el 9 de enero, solamente en la segunda semana del mes, ya México había iniciado con los trabajos de preparación ante la identificación, primero, como decíamos, de este conglomerado de personas que enfermaban de neumonía, y 2, ya con la notificación oficial de que se trataba de un nuevo virus. Ante eso se empezaban ya a detonar diferentes procesos de preparación que iniciaron precisamente con la implementación de reuniones de coordinación entre las diferentes áreas de la Secretaría de Salud Federal, otras dependencias también del ámbito federal, para efectos de empezar a conocer primero qué es lo que estaba ocurriendo y cuáles eran los potenciales riesgos internacionales que este nuevo virus podría en su momento representar. Recordemos que la declaración de pandemia por parte de la OMS vino todavía hasta el mes de marzo. Alrededor del 14 de marzo fue cuando recién se declaró la pandemia. En ese entonces, en enero, todavía hablábamos de un riesgo internacional que todavía se encontraba limitado a un solo país, que era China, y dentro inclusive de ese país solamente a una localidad, a la provincia de Hubei. Sin embargo, ya para el 16 de enero, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, gracias a este sistema que en su momento comparte precisamente toda la información de la secuenciación genética que se realiza a diferentes tipos de virus, pero en este caso de manera especial, la OMS había ya días previos publicado la secuenciación de este nuevo virus, y en base a eso el INDRE desarrollaba la capacidad de poder ya diagnosticar, de emitir un resultado confirmatorio para este virus, esto tan temprano como el 16 de enero. Y semanas después solamente esta capacidad fue transferida a toda la red nacional de laboratorios de salud pública en el país, esos 31 laboratorios que están en cada una de estas 31 entidades federativas, y el Laboratorio Metropolitano de la Ciudad de México, así como otros laboratorios de apoyo a la vigilancia epidemiológica que están en los principales hospitales de concentración y de tercer nivel. Y fue precisamente gracias a esta transferencia de tecnología que en su momento se pudieron detectar los primeros casos de virus SARS-CoV-2 y por lo tanto de COVID-19 en México. Esto sucedería todavía un mes y una semana después, el 28 de febrero, pero ya desde un mes antes o poco más de un mes antes se tenía esta capacidad. Recordando que estos primeros casos se identificaron precisamente en la Ciudad de México, en el Estado de México y en el Estado de Sinaloa, gracias, como comentaba, al hecho de que sus laboratorios estatales, su capacidad local, tenía ya lo necesario para poder realizar la confirmación. Fue el INDRE solamente el que posteriormente ratificó estos resultados y en su momento se dieron a conocer como los primeros casos confirmados que tendríamos de la enfermedad. Y precisamente en esta conferencia de prensa del 22 de enero, uno de los objetivos que se tuvo en la misma fue emitir el primer aviso epidemiológico de lo que en su momento se catalogaba todavía como 2019 nCoV, todavía no tomaba el nombre de SARS-CoV-2, cuando en ese momento a nivel mundial se tenían registrados y notificados prácticamente la totalidad de ellos en China, 283 casos de este nuevo virus y de esta nueva enfermedad. Un año después, al día de hoy, la Organización Mundial de la Salud reporta más de 96 millones de personas contagiadas en este marco de la pandemia y, lógicamente, también todas las personas que hasta el momento lamentablemente han perdido la vida en el mundo superan ya más de los 2 millones a consecuencias de lo que sabemos trae como complicaciones esta enfermedad. Entonces, conferencia de prensa 316 y continuamos avanzando en relación a la epidemia en México y a esta pandemia en todo el mundo. Si nos permiten la siguiente diapositiva. Vamos entonces a actualizar las cifras para México, lo hacemos siempre a través de nuestra curva
de color azul, en donde precisamente representamos las personas que en su momento han sido clasificadas y estamos estimando sean casos ya confirmados de COVID-19, y a través de la forma que tiene la curva podemos ver precisamente el comportamiento de la epidemia en México. Continúa la curva en tendencia ascendente. Ayer teníamos un más 10% entre la semana 53 y la 1, hoy día tenemos 13% y esto sigue lógicamente incrementándose, recordando que este incremento que vemos es la suma también de todos los incrementos o en su caso reducciones que pueden haber en algunas entidades federativas. ¿Cuánto es lo que hasta el momento estimamos son casos confirmados en base a lo que tenemos en la plataforma del CISBER? 1.928.321 personas con COVID-19 en base a este grupo de personas notificadas como casos sospechosos. Así también, y siempre actualizamos esta información, las personas se han recuperado, es decir, recordemos que el COVID tiene una proporción importante de personas que al padecer la enfermedad clínica lo hacen de forma leve. Se ha estimado a nivel mundial que esto ocurre en el 80% de las personas que padecen de COVID. Para efectos de México son más ya de 1.291.000 las personas que se han recuperado, que han curado de la enfermedad de COVID-19. Y para efectos de la epidemia activa, pues continuamos con una proporción del 6% en relación a este grupo, que es el que en las últimas 2 semanas ha desarrollado la enfermedad y por lo tanto representan a el grupo poblacional que en su momento puede mantener activa todavía la transmisión y por lo tanto la misma epidemia. Si vemos la siguiente diapositiva, no tenemos cambios importantes en lo que se refiere al porcentaje de positividad, 45%, sigue un comportamiento ondulante como lo hemos visto prácticamente en los últimos 4 meses, después de haber tenido porcentajes de positividad que llegaron inclusive hasta un 53%, pero un 45% quiere decir que de cada 100 personas que tienen signos y síntomas respiratorios leves o graves, de esas 100, 45 son por virus SARS-CoV-2 y lógicamente esto a su vez revela que la transmisión comunitaria se mantiene, que prácticamente la mitad de las personas están teniendo COVID-19 y eso es suficiente para poder mantener la epidemia y la transmisión todavía activa y hemos dado el seguimiento en relación al comportamiento también de la positividad. Para el día de hoy son más de 4.353.000 las personas que han ingresado al sistema informático, el CISBER, en donde todas las entidades, como decíamos, clasifican y notifican sus casos sospechosos de la enfermedad y a través del seguimiento y en la gran mayoría de ellos la toma de una muestra de laboratorio o la clasificación epidemiológica. Para el día de hoy, la estadística de casos confirmados por este mecanismo es de 1.732.290 y así también tenemos 2.192.426 personas que han dado negativo a la prueba. Precisamente al poder tener estos dos datos es que podemos obtener en su momento el porcentaje de positividad y saber cómo está la transmisión a nivel comunitario. Si vemos la siguiente diapositiva, el comportamiento de la letalidad, también sin cambios para efecto de esta semana, la reducción que inició ahora en la semana 1 en relación a la semana 53 del 2020, continúa, es un 7% y como lo hemos comentado, la letalidad representa precisamente la proporción de personas que lamentablemente fallece a consecuencia de la enfermedad del grupo que ha sido clasificado como casos confirmados de COVID. Entonces, de cada 100 personas que enferman de COVID, para efectos de la semana epidemiológica 1/2021, lamentablemente 7 personas fallecen. Y el acumulado que hemos tenido durante todo el 2020 y lo poco que va del 2021 en relación a las defunciones es de 147.614. Veamos ahora la ocupación hospitalaria. Aquí tenemos precisamente
la referente a las camas generales, recordando que estas se utilizan para los pacientes graves, aquellos que desarrollan COVID grave y precisamente por su situación o las complicaciones que la enfermedad tiene, necesitan ser hospitalizados para una atención especializada y además se le otorguen los tratamientos y las terapéuticas recomendadas para efecto de COVID-19, recordando que la principal afectación de inicio es una afectación respiratoria que compromete precisamente las vías respiratorias primero superiores, luego inferiores, teniendo como principal enfermedad o nosología asociada la neumonía, que es la que afecta directamente no solo a los pulmones en sí, sino también a la capacidad del intercambio gaseoso que estos realizan y que, bueno, dependiendo de la evolución, si esta no es favorable, pues entonces llega esto a comprometer otros órganos en el cuerpo. Son 9 las entidades que tienen una ocupación de estas camas por encima de este 70%. Prácticamente han sido las mismas en las últimas semanas. Pueden ver ustedes las ocupaciones específicas para cada una de las 9, siendo la Ciudad de México con este 89%, que como comentábamos ayer se ha mantenido durante las últimas semanas, y no porque haya disminuido la necesidad de personas que requieren de una cama de hospital o haya disminuido en un momento la cantidad de personas infectadas y enfermas, sino porque los procesos de reconversión en su momento permiten también día con día poder estar generando camas que permitan que todavía exista, aunque poca, pero disponibilidad que puede ser utilizada para la atención de estos pacientes. Situaciones similares para las otras entidades, siendo Guerrero la que apenas supera este porcentaje de ocupación del 70% con un 71%. En el siguiente rango, 8 entidades, es decir, entre el 69 y el 50, que es un rango de alerta, es un rango de tenemos que empezar y prácticamente avanzar con la reconversión y expansión porque estamos en riesgo de saturación. Y aquí tenemos a estas 8 entidades que pueden también ustedes ver en el recuadro de la parte derecha, que en su momento también se clasifican de mayor a menor. Y al menos 15 entidades, o son 15 entidades las que tienen más de la mitad de sus camas disponibles para poder ofertarse a las personas que así lo requieran, es decir, tienen una ocupación menor al 50%. ¿Cuántas camas disponibles tenemos a nivel nacional? 13.714, lo que precisamente nos da un 61% de ocupación nacional, conociendo que son 34.822 las camas que al corte se habían destinado o etiquetado para la atención de pacientes IRAG graves, pero que requieren una cama de este tipo. En la siguiente diapositiva vemos las camas que en su momento se requieren ahora para los pacientes críticos, es decir, aquellos que tienen las mayores complicaciones que da la enfermedad y que por lo tanto necesitan de un equipo, de un ventilador mecánico para poder asistir precisamente su respiración. 3 entidades en el rango mayor de 70, 7 entidades en el rango entre 69 y 50, esto se ha mantenido, no ha variado y son prácticamente también las mismas entidades que están en estos rangos, y aquí sí, la gran mayoría, 22 entidades, tienen menos del 50% de ocupación. Como ya sabemos, entidades como Campeche, como Chiapas, como Quintana Roo en su momento son las que inclusive tienen disponibilidades tanto de camas generales como de camas con ventilador, inclusive por arriba del 70%. La ocupación nacional para efecto de las camas con ventilador, 54%, lo que a su vez entonces nos deja 4.977 camas disponibles a nivel nacional. Bien, vamos a pasar ahora al segundo componente informativo, que tiene que ver precisamente con el avance de esta política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 que produce COVID-19, y tenemos la actualización que se ha reportado al corte de las 4 de la tarde del día de hoy, y tenemos también entonces la actualización que se reportó al día de ayer después del corte de las 4. Entonces actualizamos que para ayer 21 de enero se habían aplicado 64.797 dosis de vacuna, y para el día de hoy, corte de las 4 de la tarde,
27.000 o se llevaba un avance de 27.346, que son precisamente el número grande que vemos en el lado derecho. De manera similar, como veíamos en la semana anterior, con esta dotación de vacunas, la más grande que había llegado hasta ese momento y que ha llegado a México en relación a la vacuna Pfizer, en la medida que van avanzando los días, se van aplicando menos dosis en función de que se van verificando y se va revisando que las personas que faltan por vacunar realmente estén en los listados previamente validados por las unidades, por las entidades federativas, y en la medida como estas lógicamente van acudiendo. Así también tiene que ver con la logística, en donde la vacuna, como sabemos, está llegando a diferentes puntos, algunos de ellos alejados inclusive en lo que se refiere a la territorialidad de cada una de las entidades federativas, pero en la medida que avanzan los días también la vacunación va avanzando. Si vemos la siguiente diapositiva, en ella tenemos el acumulado de dosis que hasta el momento se han aplicado, 594.725. Aquí está precisamente ese incremento que se tuvo a partir del 21 de enero con la distribución y aplicación de las dosis que en su momento se recibieron, poco menos de 500.000 de dosis. Luego vino lógicamente una especie de meseta que representa esas dosis ya menos que se fueron aplicando en días posteriores, y luego inicia nuevamente un crecimiento que tiene que ver precisamente con la implementación de las dosis que llegaron esta semana y que empezaron a aplicarse el día de ayer y el día de hoy. Entonces casi estamos ya por llegar a las 600.000 dosis aplicadas en todo el territorio nacional. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos este total de dosis que se han aplicado, pero ahora distribuidas en las que han sido aplicadas como primeras dosis y el avance de lo que ya en este momento son segundas dosis. Recordando que la política nacional de vacunación inició el 24 de diciembre, entonces para estas fechas ya hay muchos grupos que se fueron vacunando en días previos, en semanas previas, desde el 24 de diciembre, que ya les toca recibir la segunda dosis de esta vacuna, recordando que es la vacuna Pfizer. Y bueno, para el día de hoy son un poco más de 20.000 personas, 20.083 las que han recibido ya la segunda dosis, y para efectos entonces del avance de la segunda dosis es un 3%. Recordemos que la gran mayoría de personas recibió su primera dosis la semana pasada. Por lo tanto, este avance de 3% obviamente tendrá un incremento también y un salto importante para efectos de la segunda dosis cuando las personas que se vacunaron la semana pasada, ¿no?, reciban más adelante su segunda dosis. Si vemos la siguiente diapositiva, aquí vemos precisamente la distribución por entidad federativa de las dosis que llegaron esta semana, aquellas que se distribuyeron hace 2 días, el 20 de enero, y entonces podemos ver cómo va el avance en cada una de las entidades federativas. El avance nacional de estas dosis que llegaron esta semana es de un 42%, y en las entidades federativas tenemos 5 que ya rebasaron el 95%, algunas de ellas prácticamente ya llegando al 100%, como Zacatecas y Aguascalientes, pero rebasando este 95 tenemos a Hidalgo, a Quintana Roo y a Tamaulipas. Otras entidades, al menos unas 10, 12 de ellas, han superado también el 70% de la meta que se planteó, recordando que todavía tenemos todo el día de mañana, sábado y el domingo para continuar con la aplicación de las dosis que hasta el momento han llegado, y esto también recordando que es el corte a las 4. De seguro cuando se vuelva a realizar el corte de esta noche, cuando se cierre ya la vacunación, estos números se incrementarán, pero mañana en la conferencia de la noche podremos estárselos comunicando y veremos cómo avanzó la estrategia. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos precisamente ese avance enmarcado en cada uno de los embarques que han llegado. El último precisamente, que fue el que llegó el 19 de enero, estas 219.375, para efectos de dosis aplicadas hay un avance del 22% en función de todas las dosis que llegaron, es decir, de las 219.000, recordando que también se envió una dotación de 20.000 dosis
al estado de Campeche, en el cual se va a implementar la vacunación a todo el personal que labora en el sistema educativo. Sistema educativo, tanto federal, estatal, como privado, es decir, todas aquellas personas, maestros y también personal que labora en escuelas que se dedican a esta actividad. Recordemos que esta actividad inicia en Campeche el día de mañana sábado, el domingo, el lunes y el martes. Van a ser 4 días de vacunación en los cuales se van a abordar a todo este grupo de personas dedicadas a la educación y para los diferentes niveles escolares, desde el preescolar, todo lo que es educación media, preescolar, básica, secundaria, sábado y domingo, y luego se incluye también el nivel superior, media superior, lo que es lunes y martes. Hay toda ya una estrategia que en su momento se presentó y que el día de mañana da inicio precisamente en el estado de Campeche. Hay 6.940 dosis de reserva que están en el INCAN, que se suman a estas poco más de 93.000 dosis que también se encuentran reservadas ya para efectos de aplicar la segunda dosis a las personas que en su momento han recibido la primera. Si vemos la siguiente diapositiva, actualizamos también la información en relación a los eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunización. ESAVIS, este es un componente que también maneja el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, es decir, en este momento no solamente están clasificando y monitoreando casos sospechosos de COVID-19 y llevando a cabo toda la actividad, sino que ahora con la implementación y el arranque de la vacunación desde el 24 de diciembre, el Sistema Nacional de Vigilancia también está llevando a cabo el monitoreo, la detección, la clasificación inicial y la notificación de los eventos supuestamente atribuibles a vacunación y inmunización. Al corte del día de hoy se han notificado 3.398 de estos eventos. Como podemos ver, la gran mayoría de ellos, el 99% prácticamente, se clasificaron como ESAVIS no graves, es decir, no presentaban ningún tipo de riesgo para la persona, no requirieron que ésta se hospitalizara, ni tampoco por ende ponía en riesgo su vida, que es la característica principal de los ESAVIS no graves. De hecho, los ESAVIS no graves prácticamente son aquellos que suceden o se dan en todas las vacunas y en una buena proporción de las personas que son vacunadas, y son los que se describen como los eventos locales de la vacunación. ¿Por qué locales? Porque suceden generalmente o en la mayoría de sus manifestaciones en el área en donde se realizó la vacunación, en donde puede haber dolor, puede haber un incremento de la temperatura, puede haber un malestar, locales en el sentido de que generan una febrícula que se resuelve en las siguientes horas y que entonces por lo mismo no causan mayor afectación. El principal síntoma que hasta el momento se ha referido entre las personas que desarrollaron ESAVIS ha sido precisamente el dolor de cabeza, un dolor de cabeza que puede durar algunas horas y que además con la implementación de medicamentos sintomáticos se resuelve, así como también se resuelve el malestar y el dolor que se tiene en el lugar específico de la aplicación. Así también se han notificado entonces hasta el día de hoy 37 ESAVIS graves. Los ESAVIS graves sí son aquellos que tienen manifestaciones más importantes, manifestaciones que sí son de cuidado y que por lo tanto requieren que la persona sea al menos valorada o llevada a un servicio de urgencias, en donde se definirá si requiere ser hospitalizada para un seguimiento más especializado. Como podemos ver en la distribución de estos ESAVIS graves, ya 33 de estos 37 han sido dados de alta, es decir, no hubo la necesidad de que continuaran hospitalizados o la evolución durante los días en los que lo estuvieron fue satisfactoria y finalmente la persona egresó sin ningún problema. Actualmente se encuentran todavía en observación, hospitalizadas 4 personas, sabemos que sus condiciones son estables y en la medida que vayan cumpliendo sus periodos de observación y evolución, de seguro también podrán tener el alta por mejoría. Han sido 29 mujeres y 8 hombres en relación a estos ESAVIS graves y bueno, aquí también pueden tener o ver ustedes la distribución de cómo estos ESAVIS graves se han presentado en cada una de las entidades federativas. Cuando tomamos el número
total de ESAVIS que se han presentado, es decir, 3.398, estos representan solamente al 0.6% del total de dosis que hasta el momento se han aplicado, lo cual está dentro de estándares o dependiendo con qué tipo de vacuna la comparemos, inclusive menor de lo que se puede observar y que por lo tanto está dentro de una normalidad esperada. Si vemos la siguiente diapositiva, aquí tenemos algunas fotos de la operación que se llevó a cabo el día de ayer, lógicamente continúa el día de hoy también en Oaxaca, aplicación de la vacuna al personal de salud en localidades como Huajuapan, Tlaxiaco. Si vemos la siguiente diapositiva, vemos en Miahuatlán y en Tlacolula. Y aquí es importante, digo, más allá de que en la foto vemos precisamente cómo están desempeñando esta abnegada labor los brigadistas de la operación Correcaminos, en este caso los integrantes a los cuales les toca aplicar la vacuna, que es personal de enfermería o personal médico, dependiendo dónde le haya tocado participar de la brigada Correcaminos, toda la logística que conlleva poder llegar a todas las localidades en donde se identifica hay personal de salud de primera línea, es decir, aquellos profesionales de la salud que día con día son los que atienden, reciben, tratan a las personas, a los casos sospechosos de COVID-19 y ven por ellos durante toda su evolución, tanto en una consulta externa como en días más prolongados, como sería tener que hospitalizarse. Pero precisamente una de las ventajas y la razón por la cual se implementa un operativo de esta magnitud, este operativo Correcaminos, para poder llevar a cabo la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, es porque se requiere de la suma y de la sinergia de todas estas capacidades que se encuentran distribuidas en diferentes dependencias del gobierno para poder llegar a todas estas localidades. Y si a eso le sumamos el reto que representa la logística de hacerlo en un tiempo bastante corto, dado que la vacuna Pfizer, como sabemos, por sus procesos de ultracongelación, una vez que se pierde esta ultracongelación, es decir, una vez que la vacuna se descongela y se prepara para la aplicación, pues bueno, tenemos esta ventana de 4 o 5 días para poder aplicarla, lo cual le incrementa todavía un reto más a la logística. Pero aún así, con todos estos retos y con todas estas, en su momento, necesidades que representa la geografía mexicana de sur a norte, de este a oeste, gracias a las sinergias que se han dado con precisamente la SEDENA, precisamente la CEMAR, con organismos como el Bienestar, la Secretaría de Salud, las entidades federativas, los gobiernos estatales, la suma de todos estos esfuerzos son los que hasta el momento han permitido que la campaña y la política nacional haya sido todo un éxito y que prácticamente todas las vacunas que hasta el momento han arribado y que se han destinado a la aplicación estén solo a 2 días de lograr las metas. Y obviamente en la medida que en semanas posteriores, cuando sigan llegando no solamente la vacuna de Pfizer, sino otras vacunas más, y en el marco de esta política nacional de vacunación, esto continuará y seguirá reforzándose para efectos de poder llevar la vacuna a todos los grupos que han sido definidos para vacunarse. En este marco también, que significa que la vacuna es universal y gratuita para toda la población en México. Entonces, bien, vertidos los elementos informativos, daríamos entonces espacio para poder responder algunas preguntas de los medios de comunicación. Empezamos por este lado, aquí. Buenas noches, muchas gracias. Luis Lozano, de la revista Forbes. José Luis, quisiera saber si nos pudieras explicar más a detalle la logística de la vacunación de docentes en Campeche. El presidente decía que solo iban a necesitar presentar su credencial. Un segundo tema al respecto, se ha hablado de 20,000, 12,000 y vacunas, pero el personal son 24,000. ¿Cuál va a ser la cifra? ¿Cuándo se va a llevar? En el mismo sentido, una tercera, ¿por qué, a diferencia del personal médico, aquí sí se van a vacunar administrativos y directivos escolares?
También saber si se va a hacer público el padrón de las personas que reciban esta vacuna y cuáles van a ser los controles que se van a establecer para evitar la duplicidad, porque en el llamado de la mañana se decía que se acudiera que estuviera más cercano al domicilio de los maestros, y esto se puede prestar a filas interminables, a maestros buscando puntos de vacunación en toda la ciudad, y creo que el objetivo sería más bien el contrario, evitar la movilidad y evitar la saturación. Y por otra parte, también quisiera saber si se van a tomar algunas medidas paralelas para todo el personal y todos los responsables y participantes de llevar a los niños, sobre todo las niñas, niños a la escuela, porque finalmente los maestros pueden estar vacunados, pero alguien tiene que llevar a estos infantes a la escuela y pues tendrá que también pensar en ellos, y esto también va a incentivar la movilidad ciudadana y eso puede derivar en que se disparen los contagios. Sería una estrategia paralela pensando para complementar estas acciones, algún transporte escolar o alguna forma de reducir la movilidad a raíz del regreso a clases presenciales. Y finalmente, si eventualmente se va a dar también a conocer el padrón completo de quiénes se van a vacunar, del todo el personal médico, en dónde se les puso la vacuna y cuál es su cargo y la función que están desempeñando. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Vamos a sintetizarlas y atenderlas todas. De hecho, precisamente hablando de que la mayoría de ellas están enfocadas a este operativo, esta intervención que se va a tener en Campeche, me parece que entre las diapositivas que tenemos de Backup, precisamente traemos una en relación a Campeche. No sé si nos la podrían, por favor, proyectar. Están entre el grupo de diapositivas de Backup, solamente para que nos sirva un poco de fondo en relación a lo que se nos ha preguntado. Efectivamente, como se ha estado anunciando durante toda la semana, se definió llevar a cabo una intervención, en este caso podemos enmarcarla como una intervención piloto en el estado de Campeche, dirigida precisamente a un grupo poblacional diferente en relación a los que habían iniciado la vacunación a partir del 24 de diciembre o de inclusive los que están bastante bien definidos en la política nacional, y que tiene que ver precisamente con el personal educativo o todo aquel que se dedica a poder atender a los diferentes niños, adolescentes y jóvenes en sus diferentes niveles y grados de educación. Esto se definió porque también se tiene que empezar a poder identificar las necesidades no solamente de logística, sino de cómo poder en su momento empezar a regresar a las clases presenciales. Si ustedes recuerdan, prácticamente también estamos ya por cumplir un año, estamos a pocos meses de cumplir un año de que las clases en todo el nivel nacional pues tuvieron que ser suspendidas precisamente para efectos de resguardar a no solamente la población infantil, sino también a todos los que en su momento están alrededor de esta población, padres, abuelos, tíos, y entre los que se tienen lógicamente representados todos los grupos de riesgo. Pero entonces se tiene que marcar en un momento determinado una vía de cómo poder regresar a las clases presenciales. Los estudios que hasta el momento se han dado en diferentes partes del mundo han identificado que los menores de edad, la población sobre todo infantil y la de adolescentes, son los que de alguna manera tienen menos riesgo de desarrollar enfermedad grave de COVID-19 e inclusive al desarrollar solamente enfermedad leve o no desarrollar signos y síntomas, son los que se han caracterizado por ser la población con mayor integrantes de portadores o bajo la clasificación de portadores, es decir, se pueden infectar, tienen el virus en sus vías respiratorias, la gran mayoría no enferma, no desarrolla enfermedad grave inclusive, pero pueden transmitir en su momento la enfermedad. Entonces, por lo mismo, en su momento la protección que se tiene que llevar para efectos de poder reanudar las clases y toda la actividad escolar en los diferentes niveles es más bien poder proteger a los que intervienen o los que actúan en estas actividades escolares, pero que sí son o que sí portan factores de riesgo o comorbilidades. Y entonces en este caso, por lo tanto, son precisamente los maestros, las maestras y el personal que se requiere para que una escuela esté abierta y esté funcional. Si bien es cierto,
el maestro es el que lleva a cabo la principal acción para efectos de la educación, no podría impartir sus clases si los baños, los patios no están limpios, por lo tanto se requiere de este personal, se activa la actividad, por lo tanto se requiere de personal administrativo para que se pueda llevar a cabo todo lo que conlleva la actividad escolar, y entonces se ve adecuado cubrir a todo el grupo. Si lo comparamos un poco con lo que está sucediendo precisamente ahora con todo el personal de salud de primera línea, no se está vacunando solamente a las médicas, médicos, a los enfermeros, las enfermeras. Se está vacunando también a 11 grupos de actividades profesionales que en una unidad de salud aportan con su actividad a que el hospital pueda estar abierto, a que el hospital pueda estar funcionando, a que una unidad médica pueda estar otorgando los servicios. En su momento son toda una serie de personas que integran. Entonces lo mismo se extrapola un poco para efectos de lo que es por qué se vacuna no solo a maestros y se tiene que vacunar también a otros grupos que están relacionados con la actividad escolar. ¿Por qué se escogió Campeche? Porque Campeche era la entidad federativa que tenía la mayor cantidad de semanas en semáforo de riesgo bajo, es decir, en color verde. Y si ustedes recuerdan, una precisamente de las premisas de las intervenciones del semáforo de riesgo es que las entidades que alcanzaran el nivel de riesgo más bajo, en este caso el verde, son las que en su momento podrían reiniciar con las clases presenciales. Entonces, dado que Campeche está en esta situación, es decir, tiene la posibilidad, en base a su nivel de riesgo, de reactivar las clases presenciales, entonces se definió generar una intervención en donde se pudiera dar una protección adicional, en este caso a través de la vacuna, a todas estas personas que están alrededor de esta actividad. Ahora, es importante mencionar, y también se ha dicho, que tampoco significa que una vez cumplidas esas 2 semanas después de la segunda dosis, en donde ya se puede obtener la inmunidad que se espera de 95% al menos de las personas vacunadas, inmediatamente las clases tendrían que reactivarse. Simple y llanamente es avanzar con la preparación de toda esta protección al grupo de personas para que entonces el sistema educativo esté ahora sí lo más listo posible para poder en su momento reactivar las clases presenciales. Es importante mencionar también que las clases presenciales no reinician, aún estando en semáforo verde, bajo las mismas condiciones que existían antes de la pandemia. Hay toda una serie de protocolos que se han trabajado de la mano de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud para ver cómo se puede en un momento determinado reiniciar las clases, y esto incluye en su momento la diferenciación, por ejemplo, de días, en donde en algunos días acuden ciertos grupos de estudiantes, en otros días acuden otros, y entonces con esto se asegura disminuir la concentración de alumnos, estudiantes al interior del plantel educativo, y por lo tanto tratar de asegurar el poder guardar la sana distancia al interior de cada una de las aulas. Están los filtros escolares que inician desde el CASA, con la lógicamente responsabilidad de los padres o tutores de llevar a un niño que está asintomático y que no está presentando enfermedad, pero que además esto es en su momento revisado antes de ingresar al plantel, y obviamente la implementación, así como se ha llevado a cabo en el área laboral, es decir, en todas estas lugares en donde las personas que realizan trabajos esenciales o que han necesitado regresar, reincorporarse a sus actividades laborales, se han implementado toda una serie de medidas para guardar la sana distancia y evitar los contagios. Estas también están definidas y se tienen que implementar en el caso de reactivar las clases. Entonces, estas serían un poco las razones técnicas del por qué la vacunación, cómo en su momento se procedería a una reactivación de clases y toda una serie de pasos y órdenes que se tienen que dar. Pero definitivamente un primer paso protectivo para toda este grupo de maestras, maestros y personal de la educación que pudiera reactivar las clases, pues se tiene que dar desde ya, y se hace en Campeche por esa ventana de oportunidad de ser el único estado en semáforo verde. Y bueno, son 20,000 vacunas, aquí podemos ver
precisamente el resumen de la intervención en Campeche. Como ustedes pueden ver, se va a cubrir educación básica, educación media y media superior. Por eso se apartaron 20,000 dosis para poder cubrir a todo este grupo. De los primeros censos que se tuvieron, que se empezaron a trabajar, se identificó solamente de personal de maestros y maestras alrededor de 13,000 personas. El restante, o es decir, los 7,000 dosis que están incluidas en este envío que se realizó, va a cubrir a todo el demás o todas las demás personas que están alrededor de esta actividad escolar. El sábado y domingo ya está programado que se vacune a todo el personal de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Y el lunes y el martes se vacune a el personal de educación media y media superior, así como también de todo el sistema privado. Se ha estado trabajando durante toda la semana desde que se tomó la decisión de llevar a cabo esta estrategia enfocada a la educación en Campeche, en precisamente integrar los padrones de las personas que van a ser vacunadas. Así como en su momento para el personal de salud se le pidió a las secretarías de salud en los estados, a las instituciones, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, que tienen las relaciones obviamente de sus trabajadores y que además pueden identificar en esa lista quién estuvo o está en la primera línea en la atención al COVID. De la misma manera, la Secretaría de Educación fue la que proveyó de toda la información en relación a poder armar los diferentes padrones para identificar con nombre y apellido puntualmente a todas las personas que requerirían ser vacunadas en Campeche. Incluye, como decía al principio, tanto el personal que tiene una designación o como se conoce una base federal, también el que está trabajando para los servicios educativos del Estado, ¿sí?, tanto en zona urbana como en zona rural, y también incluye a los maestros y maestras y personal que está en el ámbito educativo privado. Y esto lógicamente se trabajó y se trabaja de la manera directa con el Estado para poder tener toda esta relación. Si bien es cierto, se está solicitando lógicamente que la persona se identifique a través de una identificación oficial. Recordemos que esto es sobre todo para corroborar que la información que ya está en el sistema corresponda a la persona que está registrada. Por eso los padrones se hacen de antemano, es decir, cuando una persona llega, tanto para personal de salud como en este caso para los maestros, su nombre ya está preregistrado en una lista y entonces está a través de ese preregistro, está asignado a un punto de vacunación. Lo que se trabajó con los padrones de los maestros y maestras y el personal de educación es que se los asignó en base, como se conoce, en qué escuela trabajan, y entonces por lo tanto se tiene identificado el lugar en donde normalmente iban a laborar al menos 5 días a la semana. Entonces se selecciona el punto de vacunación, una unidad médica, un hospital o un punto de vacunación que quede el más cercano a su escuela. Y en función de que ese punto quede más cercano a su escuela, es que en el padrón se lo clasifica o se lo identifica esa persona para que acuda a ese mismo punto de vacunación. Entonces, lo que la estrategia va a permitir es que todas estas personas que se van a vacunar van a encontrar, así como en su momento viven, residen, al menos en la localidad o cerca de la escuela donde trabajan, entonces de seguro el punto de vacunación les va a quedar en la misma área. En caso de que una de estas personas no se encuentre preregistrada, se lleva a cabo el mismo procedimiento que actualmente se está llevando con los profesionales de la salud. Si un profesional de la salud se identifica como primera línea y el director de su unidad avala que efectivamente esta persona, una enfermera, un médico, pertenece a esta primera línea, entonces dentro de los integrantes de la brigada hay una persona que tiene las claves y los passwords, los nombres de usuario para ingresar al sistema y registrar
a esta persona y que esta persona pueda ser vacunada. La idea, obviamente, de tener un preregistro es de poder avanzar rápidamente con la vacunación. Es parte también de la logística, sobre todo cuando el reto es colocar la mayor cantidad de vacunas posibles en un tiempo muy limitado. Pero la puerta, la ventana está lista y está definida para que si alguien que no estaba en el registro efectivamente pueda finalmente ser vacunado, y es lo que se espera que pueda pasar inclusive en estos 4 días del operativo que se va a tener obviamente en Campeche. La revisión de los padrones precisamente lo que ha permitido además es identificar, recordemos que en una localidad sucede en todas las profesiones, no solamente con los maestros, una persona pues puede destinar todo su tiempo a laborar en diferentes instituciones y en diferentes unidades y por lo tanto también en diferentes turnos. Entonces puede haber maestros que en la mañana den clases en una escuela, en la tarde den en otra o inclusive en otros horarios atiendan tanto el medio privado como el medio público, lo que permite precisamente también hacer la integración previa de los padrones es poder identificar si hay, digamos, duplicados para efecto del padrón. No para efecto de decir no le toca la vacuna o esta persona no se vacuna, no, simple y llanamente para si una persona está registrado en 2 o 3 padrones, un público, un privado, o un público pero en un turno matutino y en un vespertino, el sistema identifique que es la misma persona y le asigne en todo caso alguno de los 2 puntos de vacunación que le corresponderían por el lugar en el que trabaja, ¿no? Entonces, precisamente fueron 20,000 dosis las que se enviaron a Campeche, porque se estima en función de los cálculos y en base al conocimiento que se tiene ya de estos padrones, que son las dosis que en su momento se van a requerir, recordando que se tienen siempre, como mencionábamos en las diapositivas, dosis de reserva para efectos de cualquier necesidad que se pudiera presentar durante la estrategia. Entonces, creo que de manera general estaremos dando la respuesta. Por favor. Gracias, hola a todos y a todas, soy Nuri Fernández de la Caracola y la pregunta tiene que ver con el desarrollo de la epidemia en el mundo y en particular en el continente americano. Dentro de las iniciativas primeras del gobierno de Joe Biden, se nombró nuevamente al doctor Fauci como responsable de enfrentar la situación del COVID y se adoptaron una serie de medidas. En primer lugar, se hizo obligatorio, a mí me sorprendió mucho que no lo era, el uso de cubrebocas y la sana distancia, y se reforzó todo el plan de vacunación. Si llevamos en cuenta que Estados Unidos contribuye con la 4ª parte de la infección global, digamos, de los casos, casi la 3ª parte de los casos diarios y la 5ª parte de las defunciones a nivel global, si hay un enfrentamiento, digamos, rápido e importante de la pandemia en ese lugar, ¿qué consecuencias puede tener para el continente americano y para nosotros? Esa es la pregunta. Claro, con mucho gusto. Recordando inclusive lo que nos había tocado comentar en conferencias previas, efectivamente cada país a través del conocimiento de no solamente de su situación epidémica y de cuáles son los principales determinantes que aportan en un momento determinado a la transmisión y cuál es la condición de la población y cuáles son los grupos de riesgo que sobre todo se tienen que proteger. En base a toda esta información, este conocimiento, cada país tiene la capacidad y el potencial, lógicamente, de desarrollar sus medidas, sus planes de respuesta. En el caso de Estados Unidos, pues bueno, sabemos que es uno de los países que a nivel mundial ha presentado, como bien se comentaba, la mayor cantidad digamos, de casos, ¿no?, de transmisión, de contagios, que igual que otros países como México también se incrementaron en su magnitud para efectos de la temporada invernal.
Y entonces, lógicamente, al haber un cambio de administración y por lo tanto de actores directos en ciertas áreas, porque cambian las personas, pues bueno, hay la posibilidad siempre de hacer un replanteamiento, ¿no? Evaluar a lo mejor lo que administración previa estaba realizando y en su momento poder proponer mejoras en función de lo que se considere o lo que el personal técnico considere puede aportar y puede contribuir a controlar en su momento determinado la epidemia. Obviamente un factor preponderante y muy importante en este momento de la epidemia viene a ser precisamente la vacuna. Y es una de las estrategias, de estas estrategias que en su momento están en este nuevo plan que Estados Unidos presentó para poder controlar su epidemia, como una de las estrategias importantes. De hecho, han ofrecido o están programando la aplicación de un número importante de vacunas en los primeros 100 días de gobierno, precisamente porque están lógicamente confiando en esta medida preventiva por excelencia para en su momento poder limitar lo antes posible la transmisión y complicaciones, sobre todo en las poblaciones de riesgo. Pero es importante recalcar que no es la única medida que ellos están, reforzando, sino que este plan que presentaron precisamente el día de ayer incluye también otras acciones comunitarias que son importantes. En México las hemos estado lógicamente promoviendo entre la población desde el inicio prácticamente de la epidemia, como son precisamente las medidas preventivas que cada persona puede implementar en el día a día de su quehacer. Estamos hablando de la sana distancia, ¿no? Lo que se habla en otros términos como el distanciamiento social o poderse mantener resguardado, sobre todo si están en su momento presentando signos y síntomas, precisamente para limitar los contagios. El uso adecuado del cubrebocas, sobre todo en espacios públicos o en áreas o lugares en donde no se puede guardar esta sana distancia, que siempre viene a ser la principal intervención, recordando que la sana distancia incluye el hecho de no salir al espacio público si no tengo realmente una necesidad de hacerlo. El lavado de manos frecuente, para si en caso tuve contacto con alguna superficie o con alguna persona y me llevé virus a las manos, pues que mis manos no sirvan como dispersoras de este virus y que otras personas al entrar en contacto con él también pudieran contagiarse, o yo mismo al llevarme las manos a mi boca, a mi nariz, a mis ojos, pueda contagiarme. Entonces la acción de estarnos lavando las manos frecuentemente, pues definitivamente contribuye a esto. Si nosotros leemos el plan que implementó desde el día de ayer, publicaron y difundieron la nueva administración en Estados Unidos, tiene muchos de estos elementos, es decir, van a fortalecer, van a difundir, van a generar una campaña importante para que la población, si por alguna razón hasta el día de ayer no los había identificado como elementos importantes para combatir y mitigar la epidemia, pues bueno, se empiecen a implementar, como decíamos, obviamente aunado de la vacuna, pero también toda una serie de medidas que van encaminadas a poder incrementar también sus capacidades de producción de insumos necesarios para la atención médica de los pacientes, para la protección de las personas que se dedican a esta actividad, y toda una serie de medidas financieras también para ver el tema que siempre hemos comentado, este balance en donde tiene que también haber una asistencia a las personas que tienen mayores necesidades y que por efectos secundarios de la pandemia pues han visto comprometido o disminuido sus ingresos, y esto también es importante para el aporte del bienestar. Dado que entre estas medidas, incluida la vacuna, de implementarse de manera generalizada en todo este país, y esto no es algo, digamos, exclusivo de Estados Unidos, estas son medidas que se implementan en todos los países, por eso en México las hemos estado promoviendo, como decía, constantemente y desde el inicio de la epidemia. Si todos nos sumamos como ciudadanos de la mano
o en conjunto o siguiendo las indicaciones que los diferentes niveles del gobierno implementan, pues finalmente podemos tener disminución de la transmisión. Lo hemos visto cómo esto se logra en ciertas temporalidades, pero cuando esto no se pone en práctica o cuando olvidamos o por, digamos, el tiempo prolongado también de la epidemia hasta el momento, que ha producido lógicamente también un cansancio en la población, muchas veces a seguir implementando estas medidas, pues bueno, dado que estamos ya a meses prácticamente dentro de este 2021 de poder alcanzar niveles de cobertura vacunal que, sumada a la cobertura natural que tienen las personas que ya enfermaron, pudiéramos entonces llegar a una disminución de los grupos susceptibles que pudiera entonces empezar a mitigar la enfermedad. Entonces, creo que si durante un año, de alguna manera, todo el 2020 prácticamente, hemos podido de alguna manera, en algunos casos más, en otros casos menos, por lo mismo con mayor eficacia o menor, pero finalmente haber llevado a cabo todas estas acciones preventivas para limitar los contagios, si regresamos, implementamos esto de manera colectiva en todos los países, Estados Unidos, México, Canadá y cualquier otro país de Latinoamérica, Europa o el mundo, definitivamente es lo que va a contribuir en la medida que la cobertura de vacunación o las metas de vacunación continúen incrementándose y continúen subiendo a lo que será o lo que todos esperamos pueda llegar a ser en su momento, pues la mitigación no solamente de la epidemia en cada país, sino también de la pandemia a nivel mundial. Entonces vamos a estar todos obviamente muy expectantes, y dado que es un país vecino, deseamos que estas acciones obviamente tengan los objetivos trazados, y nosotros como México poder seguir también implementando todo esto para poder mejorar. ¿Sí? Bien, pues bueno, son las 8 de la noche, ya no nos dio chance de continuar con más preguntas, pero el día de mañana tenemos otra conferencia a las 7 de la noche y podremos seguir. Muy buenas noches a todos en sus casas también. Gracias.